Todos los guardias escaparon. Solo quedó un humano para proteger a la reina. El edificio volvió a temblar cuando otra explosión estalló en algún lugar debajo. Trozos del techo de cristal cayeron y se hicieron añicos en el suelo como una lluvia mortal. Jake llevaba solo 6 meses en este planeta. Su trabajo era sencillo: proteger la embajada de la Tierra y mantener la paz entre humanos y valoranos. Se suponía que sería una tarea fácil. Un puesto tranquilo tras 15 años de servicio en combate con los marines terranos. Se suponía que ya no lucharía más. El universo tenía otros planes. La entrada oeste desaparecido. Alguien gritó en el musical idioma valorano. El chip traductor de Jake en su oído convirtió las palabras al inglés al instante. Los rebeldes están dentro de los muros. La Guardia Real Valorana, 50 de los mejores guerreros de la galaxia, huían. No luchaban, no mantenían sus posiciones, corrían. Estos eran los legendarios centinelas. Guerreros criados y mejorados desde su nacimiento para ser protectores perfectos. Su armadura por sí sola costaba más que una nave espacial. Nunca se habían retirado en 3000 años de historia registrada. Todos los niños de la galaxia conocían historias sobre su valentía, pero hoy huían como animales asustados. «Su Majestad, debemos irnos ya», gritó el capitán de la guardia. Ya estaba a medio camino de las cápsulas de transporte de emergencia. Los rebeldes los matarán si nos quedamos. Su gente vivía mucho más que los humanos. Tenía los 4 brazos cruzados en la tradicional pose de calma real, pero Jake podía ver sus manos temblar. Su piel, que normalmente parecía cristal pulido, parecía opaca por el miedo. «¿Qué pasa con el tratado?», preguntó en voz baja. «¿Qué pasa con las conversaciones de paz?». Otros parecieron aliviados. En 3 minutos, la sala que había estado llena de guerreros estaba vacía. Vacía, salvo por una persona. Jake dio un paso al frente. Su traje de combate era el estándar terrano. Nada del otro mundo. Comparado con la costosa tecnología valorana, parecía sacado de un museo, pero funcionaba. Y lo más importante, Jake sabía cómo usarlo. Cruzó la sala y se colocó entre la reina y la puerta principal. Revisó su rifle. Carga completa. 3 baterías extra en su cinturón. No eran suficientes y los informes sobre la cantidad de rebeldes que venían eran ciertos. «Comandante Miller», dijo la reina Lara. Su voz tenía esa extraña musicalidad que todos los valoranos tenían. Hacía que incluso las malas noticias sonaran bien. «Deberías irte con los demás. Esta no es tu lucha. La Tierra no tiene por qué involucrarse en nuestra guerra civil. Con todo respeto, Su Majestad, fui asignado para proteger los intereses de la Tierra en este planeta. Ahora mismo, nuestro mayor interés es asegurarnos de que el único líder valorano que realmente aprecia a los humanos no muera. Los rebeldes se cuentan por miles. Tienen armas. Tienen rabia. Tú eres un solo hombre. Tu tecnología está décadas por detrás de la nuestra. Tus cuerpos son débiles comparados con la mayoría de las razas de la galaxia. ¿Por qué te quedarías a luchar en una batalla que no puedes ganar? 2 sobrinas que nunca conoció porque siempre estaba destinado en algún lugar. Había pasado toda su vida adulta protegiendo a la gente. A veces, a gente que ni siquiera le gustaba mucho. Era simplemente lo que hacías. Veías a alguien en apuros. Ayudabas. Dieras tu palabra. Lo mantuviste. Su Majestad, de donde yo vengo, tenemos este dicho: mantenemos la línea. Significa que eliges un lugar y no te mueves. No corres. No te rindes. Te quedas ahí parado y obligas al enemigo a trabajar por cada centímetro de terreno. La explosión fue tan potente que tiró a Jake al suelo. Le zumbaban los oídos y se le nublaba la vista. Sentía el sabor de la sangre en la boca, pero su entrenamiento se activó automáticamente. Se escondió tras una columna y levantó el rifle. Entre el humo y los escombros, figuras irrumpieron en la sala. Rebeldes, docenas de ellos. Llevaban armaduras desiguales y armas que parecían caseras, pero se movían con determinación, con rabia, con la clase de determinación que hacía a los aficionados más peligrosos que los profesionales. Allí, uno de ellos gritó, señalando a la reina: «El tirano, mátala». Más fuertes, más crueles, los rebeldes se dispersaron para cubrirse. Jake aprovechó esos segundos para moverse, interponiéndose directamente entre ellos y la reina. Derribó un banco de mármol de una patada para crear una barrera. No era mucho, pero algo era algo. «Retrocede al trono», gritó Jake a la reina. «Hay mejor cobertura allí».
Los escudos de energía podían detener los disparos láser, pero no servían de mucho contra metal sólido que se movía a velocidad supersónica. «Humano», gritó uno de los rebeldes. «Esto no es asunto tuyo. Entréganos a la reina y tú puede irse con vida». El movimiento fue automático tras años de práctica. «Esto es lo que pasa con los humanos», respondió. «Somos muy malos obedeciendo órdenes de gente que vuela edificios». Jake contó al menos 40 y podía oír más en los pasillos. Esto era malo. Tenía quizás 300 disparos en total. Incluso si cada disparo contara, no era suficiente. Y los rebeldes no eran el único problema. El edificio en sí estaba dañado. Podía ver grietas extendiéndose por las paredes. Otra gran explosión podría derrumbarlo todo. «Comandante», llamó la reina desde detrás del trono. «Mi gente tiene un dicho. Un guerrero que no puede retirarse solo lucha por la muerte, no por el honor». El mármol explotó, esparciendo fragmentos afilados por todas partes. Uno cortó la mejilla de Jake. Sintió sangre caliente corriendo por su rostro, pero la ignoró. El dolor era solo información. Te decía que seguías vivo. Los rebeldes cargaron. Habían descubierto que solo había una persona defendiendo a la reina. Llegaron en oleada, disparando mientras corrían. El rifle de Jake ladró con firmeza. Disparó con cuidado. Centro de masa. Centro de masa. Disparo a la cabeza. Cuando la armadura era demasiado gruesa, se movía constantemente, sin detenerse nunca. 3 rebeldes lograron escapar de su fuego y alcanzaron los escalones de la plataforma del trono. Jake se colgó el rifle y desenfundó su arma, disparando mientras corría para interceptarlos. El primer rebelde cayó. El segundo levantó una espada, una especie de espada de energía que brillaba azul. Jake la bloqueó con su antebrazo blindado, sintió el calor incluso a través de material protector y luego disparó al rebelde quemarropa. El tercer rebelde fue más rápido. Su espada alcanzó a Jake en las costillas. La armadura resistió casi por completo, pero Jake sintió que algo se rompía. Probablemente una costilla. El dolor fue agudo e inmediato. Jadeó. Se tambaleó hacia atrás, levantó su arma y disparó 2 veces. El rebelde se desplomó. Jake se quedó allí, respirando con dificultad, con una mano apretada contra el costado. Cuando miró hacia la entrada principal, se le encogió el corazón. Al menos 50 rebeldes más estaban entrando en masa. Detrás de ellos, pudo ver cómo subían equipo pesado. Iban a bombardeo la zona del trono hasta que no quedó nada. Le quedaban quizás 100 balas entre el rifle y la pistola. Le dolían las costillas. Le sangraba la cara. Aún le zumbaban los oídos por las explosiones. Y sonrió porque le había ganado 5 minutos a la reina. 5 minutos que no tuvo cuando sus propios guardias huyeron. Si pudiera ganarle 5 minutos más, tal vez alguien se daría cuenta de lo que estaba sucediendo. Tal vez llegaría ayuda. Tal vez la reina sobreviviría. Y si no, bueno, al menos Jake Miller caería haciendo su trabajo. Recargó su rifle una vez más y regresó a su posición. Los rebeldes avanzaron de nuevo, y Jake se puso manos a la obra. Jake disparó hasta que su rifle se vació. El sonido de un arma seca era uno de los peores sonidos que un soldado podía oír en combate. Soltó el rifle y lo dejó colgando de la correa, luego desenfundó su pistola con un movimiento fluido. Sus manos se movían automáticamente. Años de entrenamiento hacían que los movimientos parecieran naturales, incluso cuando su cerebro le gritaba que corriera. El líder rebelde era un gran valorano con cicatrices, cubriéndose los 4 brazos. Se quedó en la entrada, rodeado de sus combatientes, y levantó una mano para pedir un alto al fuego. Los disparos cesaron. El repentino silencio fue casi peor que el ruido. «Humano», gritó el líder. Su voz era áspera, como grava crujiendo. «Has luchado bien, mejor que los cobardes que se suponía que debían protegerla. Lo respetamos. Vete ahora y te dejaremos vivir». Sentía los brazos como plomo, pero mantuvo la pistola en alto y apuntó. «Es muy generoso de tu parte», dijo Jake. Le sorprendió que su voz sonara firme. «Pero voy a tener que declinar. Este no es tu planeta. No le debes nada a la casa Valoran. ¿Por qué morir por ellos? Mátalo». Un agujero humeante apareció en su armadura. Lo miró sorprendido y luego cayó. El caos estalló. Rayos de energía salieron de detrás de las fuerzas rebeldes, abriéndose paso entre sus filas. Los rebeldes se dieron la vuelta, intentando averiguar de dónde venía el ataque. A través del humo y la confusión,
Jaque vio figuras corriendo por las entradas laterales. Figuras vestidas con sencillos uniformes de sirvientes de palacio. No eran soldados. Eran cocineros, limpiadores, jardineros, bibliotecarios, los encargados del funcionamiento del palacio. Iban armados con lo que encontraban: cuchillos de cocina, herramientas de mantenimiento, algunas armas despojadas de los rebeldes caídos. Una anciana valorana blandía lo que parecía un soplete. Para la reina Liara, alguien gritó. Los sirvientes atacaron a los rebeldes por 3 lados a la vez. No tenían entrenamiento, ni coordinación, ni armas reales, pero tenían ira, tenían sorpresa. Lo más importante, habían decidido que huir era peor que luchar. Jaque no perdió el tiempo, conmocionado. Agarró su rifle, cargó el último cargador y se unió a la lucha. Puede que los sirvientes no sean soldados, pero él sí. Podía hacer que su valentía contara. «Concentren el fuego en los que tienen armas pesadas», gritó, derribando a 2 rebeldes que intentaban apuntarles con un cañón de plasma. «No dejen que se preparen». La reconoció Nera, la historiadora jefe de la reina. Tenía al menos 500 años, una edad muy antigua incluso para una valorana. En la mano inferior izquierda, portaba una espada ornamentada que parecía de museo. En la superior derecha, sostenía un cortador de plasma, de los que se usan para reparaciones. «Comandante Miller», dijo con calma, como si estuvieran hablando de libros en lugar de luchar por sus vidas. «Pensé que podría necesitar ayuda». «¿Cuántos tienen?» «Pero conocemos este edificio mejor que estos rebeldes. Raíces que los sirvientes usan para moverse sin molestar a la nobleza. Lucharemos muy sucio, comandante». Un grupo avanzaba por un pasillo solo para que alguien les arrojara escombros desde arriba. Otro escuadrón doblaba una esquina y encontraba a 3 sirvientes con sopletes esperando. Jaque aprovechó la confusión para retroceder a la plataforma del trono. Su cuerpo rebosaba adrenalina. El dolor de su costilla rota se había reducido a un dolor sordo. Sabía que pagaría por esto más tarde, suponiendo que hubiera un después. La reina Lara seguía allí, observándolo todo con los ojos muy abiertos. Un joven valorano con túnicas de erudito estaba junto a ella sosteniendo un pesado libro como si fuera un arma. Al ver a Jaque, el alivio se dibujó en su rostro. «Comandante, soy Kate. Estudio historia humana». Lo dijo como si eso explicara por qué seguía allí. «No podía irme. No después de leer sobre tu especie. Nunca dejas atrás a los tuyos. Van a derribar toda el ala», dijo Nera, apareciendo por un pasillo lateral. Tenía sangre en la túnica, pero no parecía herida. «No podemos mantener esta posición mucho más tiempo. Los rebeldes eran numerosos y tenían armas pesadas. Si seguían luchando aquí, acabarían siendo superados». «El archivo del Este», dijo Jaque de repente. «Lo mencionaste una vez, Majestad. La parte más antigua del palacio. ¿Dónde se guardan los registros antiguos? Nera, ¿puedes llevar a todos allí por los pasillos de servicio?» Había secciones del edificio en llamas. Cadáveres, tanto de rebeldes como de personal del palacio, yacían en los pasillos. Jaque intentó no mirarlos demasiado de cerca. Reconoció a algunos, gente con la que había compartido comidas durante los últimos 6 meses. Cerró la retaguardia del grupo, cubriendo el fuego cada vez que los rebeldes se acercaban demasiado. Le quedaba solo el último cargador de la pistola. Recogía las armas de los combatientes caídos cuando podía, usándolas hasta que se agotaban y luego las desechaba. Un joven sirviente, él, no tendría más de 50 años, apenas un adulto para los estándares valoranos, tropezó y cayó. Un rebelde levantó su arma para rematarlo. Jaque le disparó y luego lo puso de pie. «Sigan adelante», dijo Jaque. «Ya casi llegamos». Una vez que todos estuvieron dentro, Jaque y varios más lo cerraron de golpe y empezaron a apilar cualquier cosa pesada contra ellos. El archivo en sí era impresionante. Estanterías que se extendían hasta 3 pisos, llenas de libros, cristales de datos y cosas que Jaque no reconoció. El aire olía a papel viejo y polvo. En otras circunstancias, habría sido tranquilo. «Posiciones defensivas», gritó Jaque. «Quien pueda luchar, necesito que vigile las 3 entradas». Nera dijo: «Hay un conducto de ventilación y un túnel de mantenimiento junto a las puertas principales. Cúbrelos a todos». Jaque se encontró junto a Ket, el joven erudito que se había quedado con la reina.
El valorano respiraba con dificultad y le temblaban las 4 manos. «Nunca he luchado antes», dijo Ket en voz baja. «En todos mis años de estudio, nunca pensé que lo necesitaría. Esto es una locura. Se supone que debería estar en un trabajo de oficina, firmando informes y asistiendo a reuniones aburridas. Esto», señaló las puertas con barricadas, las armas improvisadas, los defensores exhaustos. «Esto es lo contrario de lo normal. No está programado de esa manera». Jake volvió a comprobar su pistola, todavía casi vacía. «Mi abuelo me contó una vez una historia sobre un soldado que defendió un puente contra todo un ejército porque sus amigos necesitaban tiempo para escapar. Todos pensaron que estaba loco, pero lo hizo de todos modos». Jake organizó a los defensores, mostrándoles cómo crear campos de tiro superpuestos. Colocó a los mejores tiradores donde serían más útiles. Se aseguró de que todos conocieran su trabajo. Entonces las puertas se abrieron de golpe y los rebeldes entraron en masa. Y ya no hubo tiempo para planear. Solo quedaba la lucha. Los rebeldes entraron. Las puertas del archivo como un torrente de agua furiosa. Jake los recibió con las últimas balas de su pistola. Cada disparo contaba ahora. No podía permitirse fallar. El centro de masas en el primer rebelde. Un disparo en la cabeza en el segundo cuando su armadura resultó ser demasiado grueso. Otra masa central en el tercero. La pistola se vació. Jake la arrojó a un lado y agarró su cuchillo de combate. 20 centímetros de acero liso. Parecía ridículo contra las armas de energía y la armadura avanzada que portaban los rebeldes. Pero el acero no necesitaba baterías. El acero no se atascaba, y el acero había estado matando gente con eficacia durante miles de años. El primer rebelde en alcanzarlo blandió una porra eléctrica. Jake se agachó y clavó su cuchillo bajo el brazo del valorano, donde las articulaciones de la armadura eran más débiles. El rebelde gritó y cayó. Jake liberó su cuchillo y giró para encarar al siguiente. Este también tenía una cuchilla. Se rodearon por un momento. El rebelde era más grande, más fuerte y tenía 4 brazos que Jake. Pero Jake había luchado en 100 batallas cuerpo a cuerpo. Sabía que el tamaño no importaba tanto como la gente creía. La velocidad importaba. El tiempo importaba. Estar dispuesto a recibir un golpe para asestar uno mejor importaba. El rebelde arremetió. Jake se hizo a un lado y cortó la muñeca del valorano. La hoja cayó de sus dedos inertes. Antes de que el rebelde pudiera reaccionar, Jake ya estaba dentro de su cuchillo de guardia. Encontrando los puntos débiles de la armadura, el rebelde cayó. A su alrededor, los sirvientes del palacio luchaban con una valentía desesperada. Nera blandía su antigua espada ceremonial como si hubiera entrenado con ella toda su vida. La hoja, a pesar de su antigüedad, atravesaba la armadura rebelde con una facilidad asombrosa. Junto a ella, un joven cocinero blandía una pesada sartén a modo de escudo en una mano y un cuchillo de cocina en la otra. Kate había recogido el rifle de energía de un rebelde caído y disparaba desde detrás de una estantería. Su puntería era pésima, pero lo compensaba con su volumen. Siguió disparando, obligando a los rebeldes a ponerse a cubierto, pero perdían terreno. Por cada rebelde que caía, 2 más abrían paso por las puertas. Los brazos de Jake ardían de agotamiento. Sus costillas rotas le provocaban punzadas de dolor en el pecho con cada movimiento. La sangre de una docena de pequeños cortes le resbalaba las manos. Un rebelde lo derribó por un costado. Cayeron con fuerza entre libros y cristales de datos dispersos. Las 4 manos del rebelde se lanzaron a la garganta de Jake. Jake no podía respirar. Puntos negros danzaban en su visión. Buscó a tientas su cuchillo, lo encontró y lo apuñaló a ciegas. 1, 2, 3 veces. Las manos se aflojaron. Jake apartó el cuerpo de un empujón y se puso de pie con dificultad. Un vistazo al archivo le encogió el corazón. Habían perdido la entrada principal por completo. Los rebeldes se adentraban en el archivo. Los sirvientes retrocedían, paso a paso, hacia las cámaras interiores, donde se guardaban los registros más antiguos y valiosos, donde se escondía la reina Lara. «¡Retrocedan!», gritó Jake. «Todos al archivo interior. Muévanse ya». Pero disparó rayos de energía, y eso era todo lo que importaba ahora mismo. Llegaron al archivo interior, una sala circular con estantes de libros antiguos que se alzaban hasta un techo abovedado. Solo había una entrada. Eso era bueno, más fácil de defender, pero también significaba que estaban atrapados. Eso era malo. Jake contaba cabezas. De los 47 sirvientes que se unieron a la lucha,
Solo 19 permanecieron en pie. El resto estaban muertos o 2 heridos. Su ejército improvisado había sido reducido a la mitad. «Barricada esa puerta», ordenó. «Usa las estanterías. Apílalas bien». Libros antiguos cayeron al suelo mientras pesadas estanterías de madera eran arrastradas por la habitación. Jake ayudó a pesar del dolor en las costillas. Tras ellos, los rebeldes se reagrupaban. Podía oír a su líder, uno nuevo. Jake había matado a 3 hasta el momento, gritando órdenes. La reina Lara estaba en el centro del archivo interior. Se había despojado de sus ropas reales en algún momento y ahora vestía una túnica sencilla, sin ceremonias ni adornos. Parecía más joven, más vulnerable. Sus 4 manos estaban entrelazadas en lo que Jake había aprendido que era un gesto valorano de profunda preocupación. «Comandante Miller», dijo en voz baja al pasar, «esto es inútil. Lo sabe. ¿Por qué no se rinden? Quizás muestren piedad. Pero aún no estamos muertos». Jake comprobó el rifle robado. Quedaba media carga. «Y mientras no esté muerta, seguiré luchando». Así es como funciona. La espada ceremonial en sus manos. Estaba mellada y sin brillo por el uso, pero sus ojos brillaban. «Comandante, debo decirle algo», dijo. «Cuando llegaron a nuestro mundo, pensé que su especie era débil, blanda, demasiado emocional. No entendía por qué la reina Lara insistía en aliarse con la Tierra. Recuerdan cómo luchar los unos por los otros. Nuestros guardias fueron criados y mejorados para ser guerreros perfectos, pero cuando llegó el peligro, huyeron. No están mejorados, no están criados para la guerra. Sin embargo, se quedaron». La voz de Nera era feroz ahora. «Nos recordaste cómo se ve el verdadero coraje». La explosión sacudió el polvo del antiguo techo. Los rebeldes ahora usaban armas pesadas. Ya no intentaban capturar a la reina. Solo intentaba matar a todos los que estaban dentro. «¿Cuánto tiempo esa barricada resistirá?», preguntó la reina Lara. «No lo suficiente», admitió Jake. «Tal vez 10 minutos. Entonces recuerda esto. Escríbelo. Si sobrevivimos, cuéntale a la gente lo que pasó aquí. No solo sobre mí, sobre todos ustedes. Sobre cómo los sirvientes y eruditos de la casa Valoran resistieron y lucharon cuando los guerreros profesionales huyeron. Cantarán canciones sobre este día, el día en que la humanidad nos enseñó a ser Valoran de nuevo. Su hermandad quería que dejara el ejército y volviera a casa. A sus sobrinas nunca las había conocido. Se preguntó si alguna vez se enterarían de esto, si entenderían por qué se había quedado. Entonces dejó de pensar en la tierra y se concentró en el presente, en la puerta que estaba a punto de romperse, en la gente que dependía de él, en el trabajo que aún no había terminado. La barricada explotó hacia adentro. Los rebeldes entraron por la brecha como insectos. Jake los enfrentó con fuego de fusil hasta que el arma murió, luego cambió a su cuchillo. Ya había superado el agotamiento. Su cuerpo se movía por instinto y memoria muscular. Bloquear, golpear, esquivar, golpear de nuevo. La espada de un rebelde lo alcanzó en el brazo izquierdo. Sintió el corte, pero no dejó de moverse. Otro rebelde llegó por su lado ciego. Giró y clavó su cuchillo. El rebelde cayó, pero su peso arrastró a Jake con él. Jake golpeó el suelo con fuerza, con la vista borrosa. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. Sentía los brazos como si fueran de hormigón. Sus piernas no le empujaban hacia arriba. Había empujado demasiado. Exigió demasiado de un cuerpo que era solo humano. Un rebelde se paró sobre él y levantó un rifle de energía. Jake lo miró fijamente, demasiado cansado para sentir miedo. Había hecho lo mejor que pudo. Eso tendría que ser suficiente. El dedo del rebelde apretó el gatillo. Y entonces algo imposible sucedió por segunda vez ese día. Todo el edificio se estremeció. No por una explosión esta vez, por algo más. Algo que hizo un sonido como un trueno. Los rebeldes dejaron de luchar y miraron al techo confundidos. Jake también lo oyó. Un sonido que reconoció de años de servicio militar. Un sonido que hizo que la esperanza se encendiera en su pecho como una llama. Motores de cañoneras. El antiguo techo del archivo interior se rasgó como papel. Las cápsulas de desembarco se estrellaron contra el suelo con tanta fuerza que agrietaron las antiguas piedras. Sus puertas estallaron con cargas controladas y figuras acorazadas salieron en tropel. Pero estos no eran diseños Valoran. Eran humanos. Marines Terran, 30 de ellos con armadura de combate completa.
Se movían entre los rebeldes confundidos como profesionales, con armas precisas y devastadoras. No era una pelea, era una ejecución. En 2 minutos, todos los rebeldes del archivo interior estaban muertos o se rendían. Una figura con armadura de marines se arrodilló junto a Jake. El casco se retrajo para mostrar el rostro de una mujer, la capitana Lisa Morgan. Jake había servido con ella hacía 5 años en una misión de defensa de la estación. «Te ves fatal, Miller», dijo. «Deberías ver a los otros», murmuró Jake. Le dolía todo. Su visión se enfocaba y desenfocaba constantemente. «Detectamos tu baliza de socorro hace 3 horas. Tardó tanto en abrirse paso a través del bloqueo que rodeaba la ciudad». Lisa sacó un botiquín y empezó a curarle el brazo. «¿En qué estabas pensando? Enfrentándote a todo un ejército tú solo». Otros aseguraron la zona y comprobaron si quedaban amenazas. El sonido de los cañones de las cañoneras resonó desde el exterior al despejar los terrenos de palacio. La reina Lara emergió de donde se había refugiado. Tenía los ojos muy abiertos a contemplar la escena. Soldados humanos de pie en su archivo, su gente siendo atendida por médicos humanos, los rebeldes derrotados por armas humanas. Se acercó a Jake y se arrodilló a su lado. «¿Pediste ayuda?», dijo en voz baja. «Eso es lo que hacen los aliados, Majestad», dijo Jake. Empezaba a arrastrar las palabras. La adrenalina se le estaba acabando y su cuerpo se apagaba. «Nos cuidamos mutuamente. Vinimos tan rápido como pudimos». Lo último que vio antes de desmayarse fue el rostro de la reina Lara sobre él. Sus 4 manos presionadas contra su pecho en el gesto valorano de profundo respeto. Entonces todo se volvió negro y Jake Miller finalmente descansó. Jake despertó con paredes blancas y olor a antiséptico. Su cerebro registró estos hechos lentamente como información viajando a través de aguas profundas. Las paredes blancas significaban centro médico. El antiséptico significaba que seguía vivo. Ambas eran buenas señales. Intentó incorporarse y se arrepintió de inmediato. Un dolor punzante le recorrió las costillas. Su brazo izquierdo estaba vendado y parecía pesar 45 kilos. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que volviera a acostarse. «Tranquilo, héroe». Lisa Morgan apareció junto a su cama. Ya no llevaba armadura. Vestía el uniforme militar estándar de los marines. «Tienes 3 costillas rotas, 47 puntos de sutura en varios lugares y los médicos dicen que perdiste suficiente sangre para matar a la mayoría de las personas. Necesitas descansar. Te tuvimos en coma mientras los médicos trabajaron». Lisa acercó una silla y se sentó. «Tienes suerte. Los valoranos tienen mejor tecnología médica que nosotros. Arreglaron daños que habrían tardado meses en sanar en la Tierra. Además de las vendas en su brazo, podía ver vendajes más pequeños en sus manos y pecho. Sentía la cara tirante donde le habían sellado el corte en la mejilla. Se sentía como si lo hubiera atropellado un camión». «¿La reina?», preguntó. «A salvo. Está bien. La mantuviste con vida lo suficiente para que llegáramos». Lisa sonrió. «Ha estado preguntando por ti cada 6 horas desde que te trajimos. Muy insistente. Al parecer, quiere agradecerte personalmente. Los sirvientes que lucharon, 19 personas que hacía 2 días hacían sus vidas normales, cocinando, limpiando, estudiando. Ahora estaban muertos porque habían elegido luchar en lugar de huir. Fueron valientes», dijo Jake en voz baja. «Siguieron tu ejemplo. Se ha corrido la voz por todo el planeta sobre lo que pasó. El humano que se quedó cuando los guardias reales huyeron. Los sirvientes que lucharon a su lado. Se ha convertido en una gran noticia». Lisa se inclinó hacia adelante. «Jake, has empezado algo aquí. Los valoranos te llaman el escudo de la reina. Hay protestas en todas las ciudades importantes exigiendo la disolución de la vieja guardia. La gente está furiosa porque sus guerreros mejorados huyeron mientras los no mejorados se quedaron y lucharon. No pretendía hacer una declaración, pero no le resultaba fácil conciliar el sueño. No dejaba de ver destellos de la batalla. Los rebeldes entrando por las puertas, Nera blandiendo su espada ancestral, el joven cocinero con su sartén y su cuchillo, el erudito que disparando a diestro y siniestro desde detrás de la estantería. Toda esa gente común que se había convertido en héroes porque la situación lo exigía. Durante los días siguientes, el cuerpo de Jake fue aprendiendo a funcionar. Los médicos valoranos quedaron impresionados con su recuperación. Al parecer, los humanos sanaban más rápido de lo esperado. Jake podría haberles dicho que los humanos eran duros. No los más fuertes ni los más rápidos, pero duros de maneras difíciles de medir. Al 4.º día,
Por fin le permitieron levantarse de la cama. Aún le dolían las costillas, pero el dolor agudo se había reducido a un dolor sordo. Podía caminar sin ayuda, aunque se cansaba enseguida. El médico le dijo que ya podía recibir visitas. La primera fue Nerra. La anciana historiadora tenía mucho mejor aspecto que la última vez que Jake la había visto. Su túnica estaba limpia y remendada. La sangre había desaparecido. Pero ahora había algo diferente en sus ojos, algo más duro, como si hubiera visto partes del universo que no podía olvidar. «Comandante Miller», dijo, haciendo una reverencia al estilo valorano. «Me alegra verte recuperándote. 500 años leyendo sobre guerra y violencia, pero sin experimentarla. Estos últimos días me han enseñado que leer sobre algo y vivirlo son muy diferentes. El paso del tiempo es diferente. Cuando tuvimos que ser valientes, encontramos una valentía que desconocíamos. Quiere que todos los niños valoranos conozcan esta historia. El día en que los guardias huyeron y los sirvientes se quedaron. El día en que un humano nos recordó el significado del honor. No solo la valentía humana, sino lo que todas las personas pueden ser cuando priorizan los principios sobre la seguridad. Nerra se levantó para irse. «Gracias, comandante, por mostrarle a un viejo erudito que los libros no contienen todas las lecciones importantes de la vida». Kate, el joven erudito, trajo flores de los jardines del palacio. También parecía diferente, más viejo de alguna manera, a pesar de tener la misma edad. Le dijo a Jake que renunciaba a la erudición pura para entrenarse con la nueva guardia de palacio. Quería proteger lo que valoraba, no solo estudiarlo. Varios de los sirvientes que habían luchado también lo visitaron. Un cocinero que había perdido un brazo, pero estaba aprendiendo a trabajar. Con 3, un jardinero que ahora cojeaba, pero que ya había vuelto a cuidar los jardines de palacio. Una bibliotecaria que había perdido un ojo, pero bromeaba diciendo que solo necesitaba uno para leer. Todos le dieron las gracias a Jake. Todos contaron historias sobre la batalla que Jake apenas recordaba. Su cerebro había estado funcionando por puro instinto de supervivencia durante la mayor parte. Los detalles eran confusos, como intentar recordar un sueño. Al 6º día, llegó la reina Lara. Llegó sin ceremonias ni guardias, vestida con túnicas sencillas en lugar de su atuendo real. Jake intentó ponerse de pie, pero ella le hizo un gesto para que permaneciera sentado. «Comandante Miller», dijo, «se ve mejor que la última vez que lo vi». Transformó su rostro, la hizo parecer menos una reina distante y más una joven que había sobrevivido a algo terrible. «He venido a agradecerle», dijo. «Me salvó la vida. Más que eso, salvó la vida de mi gente que eligió estar con usted. Y quizás salvó algo aún más importante. Creíamos que eso nos hacía fuertes. Pero cuando llegó la prueba, esos guerreros perfectos fracasaron. Eligieron la supervivencia sobre el deber, no la fuerza, la mejora ni la tecnología. La diferencia es la elección. La elección de ponerse de pie cuando se corría sería más fácil. Elegiste el honor sobre la seguridad. Nos mostraste que la verdadera fuerza viene de aquí». Se tocó el pecho, del corazón, de la voluntad. No de músculos mejorados ni armas superiores. Los que huyeron han sido exiliados. Estamos creando algo nuevo. Una guardia entrenada no solo en combate, sino en los valores que demostraste. Los llamamos escudos en tu honor. Se trata de lo que mi pueblo necesita. Necesitan recordar este día. Necesitan saber que cualquiera puede ser un héroe si así lo decide. Ese coraje no es algo con lo que se nace, sino algo que se decide tener. Sacó un metal en una cinta. El metal era una especie de cristal que captaba la luz y la dividía en arcoíris. Esta es la estrella de Valoria. Nunca se le ha dado a nadie que no haya nacido en nuestro mundo. Eres el primero. La colocó cuidadosamente sobre la mesa junto a la cama de Jake. Llévala cuando te sientas bien. Que te recuerde que ahora eres un hermano para todos los valoranos. Sangraste por nosotros. Eso te convierte en uno de nosotros. Era sorprendentemente pesado para algo que parecía tan delicado. El cristal se sentía cálido en su mano. «Gracias, Su Majestad. Me siento honrada». Una reina inclinándose ante un plebeyo. «Nos devolviste algo que habíamos perdido. Nos recordaste como ser dignos de nuestra propia historia». Los trabajadores reparaban los daños de la batalla. Retiraban las secciones quemadas, reemplazaban el cristal roto, reconstruían lentamente las piezas. Supuso que eso era lo que todos estaban haciendo ahora. Tomaban algo roto e intentaban reconstruirlo. No sería igual que antes. Quedarían cicatrices, pero tal vez no importaba.
Tal vez las cicatrices les ayudarían a recordar, a ser mejores. Jake dejó el metal y se recostó en su cama. Aún le dolía el cuerpo. Su mente seguía procesando todo lo sucedido. Pero por primera vez desde que despertó, sintió algo parecido a la paz. Había cumplido su deber. Había cumplido su palabra y, de alguna manera, por imposible que fuera, había sobrevivido para ver el resultado. Eso fue suficiente. Pasaron 3 meses antes de que Jake recibiera el alta médica para volver a sus funciones. Los médicos valoranos querían asegurarse de que sus costillas hubieran sanado correctamente y de que se hubiera recuperado de la pérdida de sangre. Jake pasó la mayor parte de ese tiempo haciendo fisioterapia y poniéndose al día con los informes. Un trabajo aburrido, pero era mejor que luchar por su vida. La galaxia no se había quedado en silencio mientras se recuperaba. Las noticias de lo sucedido en el palacio se habían extendido por todos los rincones del espacio conocido. El humano que se alzó solo. Los sirvientes que lucharon cuando los guerreros huyeron. La batalla de 11 horas que cambió una civilización. Todos los servicios de noticias publicaron alguna versión de la historia. Algunas eran precisas. La mayoría no. Jake intentó no interpretarlas. Lo que no pudo evitar fue el efecto que la historia tuvo en la propia Valoria. El planeta se había transformado de maneras inesperadas. La antigua Guardia Real había desaparecido, reemplazada por los nuevos escudos. Estos guerreros se entrenaban en el combate tradicional, pero también dedicaban tiempo al estudio de la filosofía y la ética. Aprendieron sobre el deber y el honor, no como conceptos abstractos, sino como cosas por las que valía la pena morir. La rebelión se había derrumbado sin su liderazgo. Muchos de los rebeldes se rindieron al enterarse de lo sucedido en el palacio. Les habían dicho que la reina era una tirana a la que no le importaba su pueblo. Pero la historia de cómo los sirvientes del palacio lucharon para protegerla hizo evidente esa mentira. Si era una gobernante tan terrible, ¿por qué la gente común arriesgaría su vida por ella? Algunos rebeldes aún luchaban en los territorios exteriores, pero estaban dispersos y desorganizados. La verdadera guerra había terminado. Ahora venía la ardua tarea de la paz y la reconstrucción. Jake finalmente recibió el alta médica en una mañana radiante con ambos soles brillando. Se puso un uniforme nuevo y se abrochó la estrella de Valoria al pecho. La medalla de cristal le resultaba extraña. No estaba acostumbrado a llevar condecoraciones. Los marines no solían buscar condecoraciones ostentosas. Cumplías con tu trabajo y se suponía que con eso bastaba, pero la reina Lara le había pedido que lo usara hoy. Iba a haber una ceremonia. Jake odiaba las ceremonias. La capitana Lisa Morgan lo recibió a la salida del centro médico. Vestía uniforme de gala, lo que significaba que era algo importante. Lisa nunca vestía uniforme de gala a menos que alguien importante la estuviera observando. ¿Listo para tu momento de fama?, preguntó. Preferiría luchar contra otro ejército, dijo Jake con sinceridad. Qué lástima que ahora seas un héroe. Tienes que actuar como tal. Le ajustó el cuello. Además, no se trata solo de ti. Se trata de lo que representas. La Tierra y Valoria trabajando juntas. Humanos demostrando que vale la pena tenerlos como aliados. Piedras de colores ligeramente diferentes donde se habían reconstruido paredes. Ventanas que no coincidían del todo con las antiguas originales. El gran salón donde Jake había presentado su defensa estaba abarrotado de gente. Valoranos con túnicas formales, diplomáticos y oficiales militares humanos, representantes de una docena de otras especies, cámaras de noticias por todas partes. Jake sintió un nudo en el estómago. Esto era peor que el combate. Al menos en combate, se podía contraatacar. La reina Lara se encontraba en la plataforma del trono, ataviada con sus galas reales. Ahora parecía la poderosa monarca en todo su esplendor. Era difícil creer que esta fuera la misma joven reina asustada a la que había protegido 3 meses atrás. Pero entonces todos habían cambiado. No se podía pasar por algo así y seguir igual. Comandante Jake Mille de la Tierra. La voz de Lara resonó por el pasillo. Por favor, acérquense. Había aprendido que a los valoranos les parecía incómodo que los humanos se inclinaran. Un simple asentimiento transmitía el mismo respeto. Hace 3 meses, este palacio fue atacado, dijo Lara. Su voz era fuerte y clara. Los rebeldes intentaron destruirme no solo a mí, sino también la paz que hemos trabajado por construir. Ese día, los guerreros que juraron proteger esta casa abandonaron su deber y huyeron. Quienes prefirieron interponerse entre la muerte y aquellos a quienes se le había jurado proteger. Liara bajó los escalones para situarse justo frente a Jake.
El comandante Miller mantuvo este mismo pasillo durante 11 horas contra todo pronóstico. Se le unieron sirvientes de palacio que encontraron un coraje que desconocían. Juntos, nos mostraron el verdadero significado del honor. Que supieran que la fuerza no reside en las mejoras ni en la tecnología. La verdadera fuerza reside en la decisión de resistir cuando otros huyen, de proteger cuando otros abandonan, de mantener la fe cuando otros pierden la esperanza. Lara la abrió y reveló una espada, no un arma de energía ni nada de alta tecnología, solo una espada, tradicional y sencilla, con una hoja que brillaba como el agua plateada. Esta espada perteneció a mi antepasado, el rey Valori, quien fundó esta casa hace 3000 años. Liara dijo, solo la han portado los más grandes guerreros de nuestro pueblo. Hoy te la entrego, comandante Miller, que represente el vínculo entre nuestros mundos. Que nos recuerde a todos que el heroísmo no necesita mejoras, solo corazón. No sé qué decir, Majestad, dijo en voz baja. Di que aceptarás nuestra amistad. Di que la tierra y Valoria seguirán unidas. Jaque se quedó allí, sintiéndose incómodo y fuera de lugar, sosteniendo una espada antigua y luciendo una medalla de cristal mientras miles de seres lo vitoreaban. Esto era definitivamente peor que un combate. Después de la ceremonia, llegó la recepción. Jaque odió esta parte aún más. Tuvo que estar de pie charlando con diplomáticos y nobles que querían agradecerle, contarle su versión de los hechos o hacerle preguntas sobre tácticas militares humanas. Le dolía la cara de forzar las sonrisas. «Te ves miserable», dijo una voz familiar. Nera apareció a su lado, sosteniendo 2 vasos de algo que brillaba tenuemente azul. «Bebe esto. Te ayudará». La reina dijo, «Te has ganado el derecho a beber de su colección privada. Eso está bastante bien. Muchos son solo impresiones y caos. Una vez me preguntaste si me estaba resistiendo. Creo que por fin estoy lista para responder. No soy la misma persona que era antes de la batalla. Ninguno de nosotros lo es. Pero creo que somos mejores, más fuertes, no en nuestros cuerpos, sino en nuestros espíritus». Parecía orgulloso, de pie, más erguido de lo que Jaque recordaba. «Comandante, quería decirle que he completado mi entrenamiento básico», dijo Kit. «Ahora soy oficialmente un escudo de la Casa Valoria. Solía pensar que estudiar historia era suficiente, aprender de pasado. Pero usted me enseñó que a veces hay que hacer historia. Hay que estar dispuesto a actuar, no solo a observar». Se quedó y luchó. Un embajador de la tierra que insinuó que Jaque podría estar en línea para un ascenso. Un joven valorano que solo quería estrecharle la mano y darle las gracias. Durante todo el proceso, Jaque seguía vislumbrando a los sirvientes que habían luchado a su lado. No se mezclaban con los nobles y diplomáticos. Permanecían en su propio grupo cerca del final del salón. Jaque se disculpó de una conversación con un político y se dirigió hacia ellos. «Comandante», dijo el viejo cocinero cuando Jaque se acercó, había perdido un brazo en la batalla, pero estaba aprendiendo a usar los 3 que le quedaban. «No esperábamos verte aquí. Esto es para gente importante. Tú eres quien realmente luchó. No dejes que los nobles y políticos atribuyan tu valentía. Te ganaste tu lugar aquí. Todos los que luchamos ese día. Una piedra por cada persona que estuvo contigo», explicó el bibliotecario. «Así recordarás que no luchaste solo. Que sangraste, luchaste y sobreviviste juntos». «Gracias», logró decir, «la llevaré siempre». La recepción finalmente terminó cuando los soles se pusieron. Jaque se encontró en el mismo balcón donde había estado con Kit meses atrás, contemplando la ciudad. El daño de la rebelión estaba casi reparado ahora. La vida estaba volviendo a la normalidad, o al menos a una nueva versión de la normalidad. «¿Te importa si me uno a ti?» La reina Liara apareció a su lado. Se había quitado la corona y parecía más una persona y menos un símbolo viviente. «Es tu balcón, Majestad. Arriesgar tu vida por un mundo que no es el tuyo. No me arrepiento. Fue lo correcto. Quizás lo único que se podía hacer. ¿O acaso defiendes algo?» Jaque tocó el brazalete en su muñeca. Me puse de pie. Todos nos pusimos de pie. Y quizás marcamos la diferencia. Eso vale las cicatrices. No solo los nuevos guardias o las reformas. Estoy implementando algo más profundo. Recordamos que somos capaces de más de lo que creíamos. Que la gente común puede hacer cosas extraordinarias cuando lo decide. Eso es gracias a personas como Nera, Kit y todos los sirvientes que lucharon. Ellos son los verdaderos héroes. Ese es un regalo incalculable.
Comandante, le ha dado a mi pueblo la esperanza de que podemos volver a ser dignos de nuestra propia historia. Una vida normal que continúa porque la gente eligió luchar por ella cuando se vio amenazada. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Jaque. ¿Por ti? Quiero decir, por Valoria. Que podemos ser una sociedad mejor de la que éramos. Lyra miró su ciudad con determinación. Tomará tiempo. Habrá contratiempos, pero seguiremos intentándolo. Eso es lo que nos enseñaste, a seguir intentándolo incluso cuando el éxito parezca imposible. Eso es bueno. Los sirvientes que encontraron coraje. La reina